todos. Estamos en Voces y Contextos, todas las voces. Hoy tenemos un tema que sin duda sigue llamando la atención y es el golpe blando de cómo interviene el Parlamento Europeo en México con sus opiniones sin mirar de fondo lo que está ocurriendo realmente en el país y qué es lo que pasaba antes y quiénes están en ese Parlamento y por qué sus opiniones no sorprenden. Y digo no sorprenden porque sabemos que es un grupo de conservadores que no se dan cuenta de lo que ocurre en la misma Europa. Tenemos la participación del maestro Humberto Sotelo Mendoza, del compañero maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, del compañero Indalecio Güemes, y bueno, no se encuentra con nosotros el compañero Delfino de Jesús Aguilar Hernández porque la panga le cayó un misil de lirios y entonces estamos esperando que se reponga y que pronto esté con nosotros. Saludos a todos y damos inicio a este programa. México ante el Parlamento Europeo. Maestro Humberto Sotelo Mendoza, ayúdenos con ese tema. Sí, pues la prensa, los medios de comunicación trataron ahí de convertir este hecho en algo degradante, como dijeron los críticos de AMLO. Lo cierto es que AMLO se respondió de una manera muy valerosa, muy directa, sin ambajes en absoluto, y dijo que era una bola de borregos. Bueno, hasta Noroña se espantó, yo no sabía eso. Ahorita me acabo de enterar que Noroña en un principio reclamó. No, pero ya después rectificó Noroña. Obrador aclaró que no se echó para atrás, Obrador. Dijo que eran unos borregos porque están yéndose con información que no investigaron, pues, que se van con la finta. Ayer tuve el gusto de ver en el programa de CNN una entrevista de Carmen Aristegui con el representante del Parlamento Europeo en México. Su nombre, pues, extranjero, alemán, algo así, francés, perdón. Y me dio mucho gusto ver que el tipo no se fue con la finta. Carmen Aristegui, ven cómo ha cambiado. Oiga, díganos qué gravedad, ¿verdad? Lo que les dijo Borrego. ¿Verdad que es muy grave? No, Carmen, pues yo no lo veo así, Carmen. En México ha habido buena relación. Tenemos muchas coincidencias con el gobierno. Pero ¿cómo permite usted que les diga borregos? Lo estoy diciendo casi literalmente. ¿Había usted oído algo más grave antes? En un espacio así de institucional. Ay, Carmen, claro, que en las reuniones del Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, es muy común eso. Estaba Carmen, pero sufriendo porque el tipo no le dio por el lado. Oiga, pero no ir a afectar la relación de México, no, Carmen, hay cosas más graves ahorita en el mundo. Y casi sonriendo el tipo. Está lo de Ucrania y Rusia, problemas y México tiene una postura muy digna. Están problemas como la emigración. Están muchos problemas. ¿Cómo nos vamos a dejar llevar por una palabrita, Carmen? Pero muy grave que les diga borregos. No, Carmen, pues no, yo no sé quién dice eso. ¿Quién dice eso que es grave? Pero yo pienso, respeto tu postura, Carmen. Yo creo que estás preocupada tú por esa expresión, pero nosotros no. No, qué tipo tan simple, y qué diplomacia, tipo qué elegante, no, minimizó en todo momento la gravedad del asunto. Bueno, para cerrar la edición, ya no lleva que hacerla para Carmen, diga sí o no, al final, así finalizo el programa. ¿Sí o no está de acuerdo en que le hayas dicho borregos? El tipo diplomático. Mira, Carmen, insisto, mis relaciones con México son excelentes. ¿Para qué vamos a echar? ¿Por qué nos va a afectar una palabra? No, Carmen, yo prefiero que sigamos por el camino de la diplomacia, que sigamos. No hay ningún problema con el gobierno de la 4T. Hijo, bueno, nos vemos, ahí te vuelvo a entrevistar. Se ve que la muchacha, pobre mujer, salió, pero con la cola entre las patas, como dice vulgarmente. Y trato y soy objetivo, como dice Jalife. Yo soy objetivo, soy ecuménico, así dice Jalife. Yo tengo mi corazoncito,
pero trato de ser objetivo, neutral. Yo no me meto a externar mis opiniones personales, así dice Jalife. Claro, suelta toda su opinión de manera muy fina, ¿no? Yo no llego a ser tan fino como Jalife, pero en fin. La respuesta de Obrador fue muy digna, porque, miren, ayer me comentaba mi amigo Eudosio, que fue diputado en la pasada legislatura, que llegó a ir a Estrasburgo, muy enojado, por cierto, donde está la sede del Parlamento Europeo, y hay dos cuestiones. No todos los diputados piensan igual del Parlamento Europeo. Seguramente aquí, ¿quién fue el que recogió las firmas? Hay que ver eso, dice Eudosio. Y segundo, los representantes de México ante el Parlamento Europeo son del PAN y del PRI. Ya tienen rato que están presentes ahí, pero yo me di cuenta de que yo fui representante de México. No, fue a una sesión en el Parlamento Europeo, ahí en Estrasburgo. Y entonces me di cuenta que eran del PRI y del PAN. Y entonces, ¿qué pasa? Sería importante, yo retomo esta propuesta que hace Eudosio, de preguntarle a Mier, sigue siendo el representante de la facción de Morena en la Cámara de Diputados, oiga, pues que Mier le haga una llamada de atención. Está bien que ande en campaña Mier, pero oiga, pero hay cuestiones también, como le dijo el representante del Parlamento Europeo a Carmen, también hay asuntos importantes más allá de la campaña. Que diga si la Cámara de Diputados está de acuerdo en que un diputado del PRI y del PAN en Europa, ante el Parlamento, estén expresando la opinión de los mexicanos. No, hay que llamarles la atención. Y el Parlamento Europeo es plural, dice Eudosio, él estuvo en varias sesiones. Pero siempre sucede, pues no falta. ¿Quién va a estar en contra de los derechos humanos? Te llega una hoja de maestro Palestina, ¿verdad que no está en contra de los derechos humanos? Puedes firmar. Hay muchas formas de sorprenderte, pues. Y seguramente fue lo que pasó. Y efectivamente, como le dijo el representante del Parlamento Europeo, su nombre se me fue, Carmen, pues hay problemas muy candentes. ¿Tú crees que los europeos van a estar pensando en una palabrita como borregos? Y además como Obrador les dijo a Carmen. No, en general dijo. ¿Y por qué dijo borregos? Ahí en Europa, dice. Y ciertamente, en el Parlamento británico, ¿cómo abuchean a Boris Johnson? Con la orgía que tuvo Boris Johnson. Y con la gente que salió a respaldarlo. Así como las ovejas o los borregos. Y exactamente, así dicen los europeos, bueno, sobre todo los británicos, utilizan mucho esa expresión. Bueno, no sé si lo hago bien. Pero en fin, yo creo que la respuesta es muy buena. Les digo, no, ya pasaron los tiempos del colonialismo. Muy bien. Me recuerda la postura de Chávez, del general Chávez, del comandante Chávez, cuando hubo una reunión en Colombia, donde se encontraron los jefes de Estado. El rey Juan Carlos trató de regañar a Venezuela por algo, no me acuerdo qué cosa. Y se levanta Chávez, oiga, mi reyesito, ¿qué se le olvidó que ya no estamos en los tiempos de la colonia? Usted respete, usted, aunque sea príncipe de sangre azul, a los venezolanos nos importa un bledo. Usted debe respetar nuestra soberanía. Pero fue una bofetadota. El rey estaba indignado. Ya te imaginas, la fresé, los fifís. No, hombre, pero ¿cómo es posible que un naco, un indio, origen indígena, le alce la voz a un hombre que proviene? Así no lo dijeron. Pero lo cierto es que en Europa, hombre, estaban en España, ¿cómo es posible que esté naco? Chairo diría ahora. No, la respuesta ahora es muy buena, para que para la próxima los diputados europeos del Parlamento se tomen la molestia, por lo menos, de a ver cómo está. Y les dijo Obrador, miren, no me gusta decir números, pero lo cierto es, mira, ha habido 5,000 muertos en lo que va de mi trienio, pero son 7 los periodistas asesinados, compañeros. No quiero hacer comparaciones, pero de esos 17 periodistas asesinados ya tenemos 17 personas que están en la cárcel. La última fue la persona esta, la compañera de Tijuana. Entonces no anden diciendo, no se avienten así. Primero sean responsables, investiguen. No, fue una llamada de atención excelente, muy digna, muy objetiva y a mí me encantó, vigorosa la carta, muy digna. Y le termina diciendo, señores, acuérdense de lo que dijo nuestro benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno de la paz, en el sentido de que no se metan a lo bruto, ¿no? Muy bien intervención. Gracias, maestro Sotelo. Siempre el maestro Sotelo nos abre la manera de pensar y decir qué sigue, ¿no? Y nos deja listos como que qué va a decir después. Maestro Indalecio Gómez, esperamos su opinión. Bueno, estoy de acuerdo en lo que dice el maestro Sotelo y retomar, es decir, la entrevista que vio con
Carmen Aristegui es un indicador, digamos, muestra cuál es la posición de los periodistas y articulistas en este país. Están buscando una situación que no existe, es decir, están buscando el golpeteo, es decir, constantemente, y a pesar de las aclaraciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, creo que está muy claro por dónde va toda la batería, es decir, de aquí hasta el 24, es decir, no hay que perder el hilo, y que están, es decir, el frente interno, pero también los frentes externos cuentan mucho. Por ejemplo, acuérdense de Ted Cruz, con relación a Ted Cruz, el republicano de Texas, que habló con relación a Loret de Mola. Y ahora sale el asunto en el Parlamento Europeo, que creo que ahí quien ha estado cabildeando son los españoles. Y en particular Vox, el PP, es decir, han estado ahí metiendo la cizaña en el Parlamento Europeo. Está muy claro que cuál es el propósito, es golpear, por eso la respuesta es contundente y creo que es pues excelente. No es ortodoxa y yo creo que estamos en tiempos distintos. O sea, estamos en tiempos distintos, hay que entenderlo. Por eso hay algunos incluso de Morena como que se marearon, pero hay que entender que en términos de la diplomacia también hay variantes. Es decir, Marcelo Ebrard lo ha hecho bien, pero creo que no hubiera dado no hubiera golpeado la mesa a Ebrard como lo hizo Obrador. Es decir, hay cosas, hay momentos en que efectivamente hay que ser claros y directos. Y lo que hizo Obrador fue muy claro y directo. Es decir, Obrador conoce muy bien cómo están las fuerzas en el Parlamento Europeo. Da risa, digamos, que el Parlamento Europeo tenga una posición así, porque o sea, se ve claramente que están tratando de utilizar por afuera cualquier recurso para estar golpeteando a López Obrador. Da risa lo del Parlamento abierto, el Parlamento Europeo, porque tienen una cantidad de problemas impresionantes, o sea, y obviamente antes de la guerra con Ucrania y con la guerra de Ucrania se aceleran. Vean. Antes de la guerra de Ucrania, por ejemplo, la luz en España es ya conocido, cómo se ha elevado, los precios de la gasolina también en toda Europa, cómo se están creciendo, es decir, no solo en Estados Unidos, que es un caso distinto, pero en Europa hay una serie de problemas mucho más profundos y que por eso da risa, teniendo tantos problemas, incluyendo la guerra, que le dediquen que le dediquen un dardo a la cuarta transformación. Entonces creo que está es muy importante tener una posición como lo plantea el maestro Sotelo. Estoy completamente de acuerdo, a mí también me pareció correcta la carta, y que efectivamente el Parlamento Europeo aparece, o lo hacen aparecer, los que mandaron ese dardo, como borregos. Sinceramente, los hacen aparecer como borregos. Gracias, maestro. Indudablemente los borregos, si se juntan, son muchos y sobreviven. Son como los guajolotes. Son tontos, pero sobreviven. Y son duros de la cabeza. Entonces, creo que le atinaron y le pegaron bastante bien, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Sonora se tiene el borrego cimarrón, que es el que tiene la cabeza más dura, y
y aguanta más los golpes en la cabeza, pero quién sabe hasta dónde piense como ellos, ¿no? Porque no creo que sea conservador. No. Ama más la libertad que cualquier otro borrego. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra al maestro Guadalupe, el que nos dé algunos detalles en esta cuestión de la política internacional. El Parlamento Europeo, ¿cómo lo ve México, no? O cómo lo vemos nosotros, cómo lo debemos ver los mexicanos ante esta situación y con esta carta que envía Andrés Manuel en su justo momento. Sí, muy breve sobre este planteamiento. Creo que ya abundaron y tocaron varios temas. Yo solamente diría que efectivamente después de la crisis que vivió la Unión Soviética con el periodo de la caída de la URSS, efectivamente después surgieron organismos internacionales que fueron conformando la hegemonía a nivel global y sobre todo en Europa, como la Comunidad Económica Europea, el Parlamento Europeo, la OCDE, que había que decir que la OCDE, por ejemplo, ha influido en todos los países para impulsar políticas de libre mercado en todo el mundo. Y bueno, organismos que siguen existiendo, como la OTAN, que hoy vemos como esta crisis que se vive entre Rusia y Ucrania, lejos de abundar a una resolución, a una mediación, parece que le echan más gasolina al fuego, ¿no? Y eso es una realidad. Bueno, y en ese sentido, a mí me parece que lo que vemos hoy en el Parlamento Europeo es no solamente esta visión eurocentrista, en donde poco entienden la complejidad que viven los países de América Latina. Nada más yo diría, ¿qué tanto de compromiso hay de estos países que, si lo vemos en términos del proceso de desarrollo y acumulación de capital que se dio en Europa a partir de la expoliación de los países africanos, asiáticos y América Latina, qué compromiso hoy tienen en relación al PIB hacia a estos países? Vamos a ver que sus programas sociales no llegan ni siquiera al 1%, 2% de su PIB para impulsar políticas de desarrollo. Y vemos hoy cómo se da la migración de África, y como lo dijo el maestro Sotelo, el maestro Indalecio, el problema, por ejemplo, de la migración y cómo se violan los derechos humanos de los africanos, que no es distinto a la gente que es de color blanco. O sea, hay racismo, hay xenofobia, se fomenta el nacionalismo para reprimir a estas migraciones que son africanas y donde tiene mucho que aportar el Parlamento Europeo, la Comunidad Económica Europea, y que finalmente hoy están en el atraso y el subdesarrollo. Y entonces vemos hoy, y bien lo apunta el maestro Sotelo también, en esta votación que se dio en el Parlamento Europeo, sí fueron más de 600 diputados, pero también hubo 70 que se opusieron. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que efectivamente también hay una crítica bien determinante de muchos parlamentos o parlamentarios a la crítica que se le hace a las decisiones que ha tomado el Parlamento Europeo en relación a la crisis que hoy se vive entre Rusia y Ucrania, en donde las élites económicas han privilegiado sus intereses económicos, que en lugar de apostar a una salida mediadora, hoy vemos cómo insisten, al igual que Estados Unidos, de mandar armas y hacer una economía de guerra que les permita subsistir a su propia industria, no solamente bélica, sino también en términos de la supremacia económica que quieren tener en la zona. Y en ese sentido a mí me parece, y coincido plenamente, que López Obrador, como lo dijimos en el programa anterior, asume una actitud histórica, de tradición histórica, pero también que está bien determinada en la ley Estrada y está en la Constitución. Es decir, el respeto a la soberanía de los pueblos, ya que el Parlamento Europeo no tiene autoridad moral sobre los países de América Latina y menos sobre el Estado mexicano, al desconocer las realidades que ya se describió en este país, México, donde vivimos un problema
estructural, donde no se ha respetado el Estado de Derecho y donde efectivamente el Estado mexicano hoy trata de estabilizar, trata de llevar el Estado de Derecho y como apunta el propio López Obrador, si hoy vemos cuáles son los estados en cierto conflicto, es Michoacán y Guanajuato. Y el Estado poco a poco ha asumido el control del país y eso también se debe al papel que ha jugado las Fuerzas Armadas en el sentido de que efectivamente el monopolio del Estado, el monopolio del Estado, del derecho, lo asume el Estado. Y en ese sentido a mí me parece que el gobierno mexicano reivindica su autonomía y deja a un lado estas presiones de la Comunidad Económica Europea, porque también quieren influir en las decisiones económicas de este país, y el Parlamento Europeo pues está en esa lógica. Y nuevamente dan a conocer su desconocimiento de las realidades que se dan en América Latina y el poco compromiso que tienen con los países subdesarrollados. Muy bien. Gracias, maestro Guadalupe. Bien, en esta primera etapa y después para concluir, creo que hay muchas cosas importantes. La Unión Europea tiene un problema gigante, que es la energía, el problema energético. Y el problema energético ya lo mencionaron, no solamente es la electricidad, no solamente es el gas, tiene el 60% de alimento del gas por Rusia. Y de cerrarles la llave, realmente Estados Unidos no va a alcanzar a sostener una política económica de esa naturaleza. Ahora resulta que su amigo, pues es Maduro. Y Guaidó, ¿qué pasó? ¿No era cuate de estos golpistas europeos? Esas preguntas habría que hacérselas. Y entonces creo que han perdido tanto el avión que ya no saben dónde van a aterrizar. Tan es así que no tuvieron la capacidad suficiente para un diálogo de respeto y evitar esta masacre que hoy está ocurriendo. Y no es el caso de que Rusia ataque a Ucrania, sino habría que ver quiénes les dan las armas a Ucrania para que iniciara todo este movimiento antes de que iniciara el golpe hacia Ucrania y que Rusia dijera, ya estuvo suave. Estás apuntando contra mi casa y no puedo salir, lógicamente, en determinado momento esto va a tronar. ¿Y quiénes debieron haberlo impedido? La Unión Europea, la propia OTAN. Bueno, continuamos con este programa y le damos la palabra al maestro Humberto Sotelo Mendoza. Buena observación lo de Guaidó y lo de la visita a Venezuela de estos personajes de Estados Unidos. Ya están negociando que comprar petróleo venezolano. Ya descubrieron que está cerquita y vale. No, y Maduro, pues nada, tonto, soltó a dos tipos que estaban involucrados en terrorismo, a lo mejor con crímenes menores, ya los soltó. Entonces va a cambiar la configuración, ¿no?, mundial. Nomás un pequeño matiz en relación a lo que decía el maestro Guadalupe. Ciertamente están involucradas empresas que buscan su beneficio, pero como subrayan también otros expertos, el problema es muy complejo. Europa tiene el problema efectivamente del gas. ¿A poco cómo van a resolver ese problema? ¿De dónde van a traer el gas? ¿Dónde van a traer? Y en época de invierno. Tiene que ser líquido. Entonces, no, tiene que ser líquido, sí, de todas maneras, pero ¿cómo? No es fácil. Y luego países como Letonia, Estonia y ¿cómo se llama? Lituania, están también al borde también de la frontera con la URSS. Peligrosísimo, estos países no están de acuerdo. Como lo subraya, muy interesante la entrevista, se la recomiendo como siempre, Jalife. Hay muchas contradicciones en el seno de Europa. No, los españoles están viendo visiones por el problema del incremento de la energía. Ya estamos usando velas, muchas familias. Alemania el problema del gas y del petróleo. Y luego la emigración que no tienen resuelto. El Parlamento Europeo es una de las tareas pendientes. ¿Y ahora qué van a hacer? Si llegan a Polonia, están llegando, se calcula 1.300.000. ¿Tú crees que Polonia va a tener? No está en condiciones. Entonces, en lugar de cohetes que quieren mandarles ahí, no, pero Biden ahí dijo, no, esperen. A lo mejor lo va a hacer por medios más sutiles, porque Polonia quería, manden los cohetes.
Sí, como no, ahí te van unos MiG rusos. Todos tomaron voto. Todos tomaron, no, pero sí se va a ir con todo y creo que dentro de su locura es un hombre, no locura, es un hombre prudente, no. Si involucramos a Polonia, aquí contra la guerra, o sea, ahí sí metemos en una situación mundial, en una problemática muy compleja. Bueno, pero en la cuestión económica, a ver si más adelante los economistas aquí estudian, ahí sí, los compañeros que conocen economía, sobre todo el maestro, a ver si para la próxima, el afecto, supuestamente la afectación más grave es lo que se llama SWIFT, World System, algo así de las finanzas internacionales, que supuestamente es donde le pusieron, donde van a afectar al rublo. Entonces es ahí donde, porque muchas transacciones todavía son el 70% o más del 70% son en dólares, todavía, 70% dólares. La economía internacional depende de ese sistema, el SWIFT. Ahí será cuestión de que revisemos ahí cómo está la situación. Pero todo parece indicar que ahora, a raíz de esta situación, los chinos están creando su propio sistema alternativo al SWIFT. Porque a pesar del poderío económico de China, de alguna manera ellos estaban dentro de ese sistema. El SWIFT, el yuan, ¿cómo se llama la moneda, no? El rublo están dentro del sistema. Entonces, en una primera etapa, parece ser que sí puede afectar, porque muchas transacciones internacionales dependen efectivamente de esos circuitos financieros. Es SWIFT, SWIFT. Las siglas son como International System, etc., algo así. Pero entonces los rusos y China, ahí viene un cambio geopolítico, no solamente en América Latina. ¿Qué va a pasar? Ya los chinos dijeron, no estamos de acuerdo, porque sí les afecta a los chinos, porque ellos forman parte también del SWIFT, pero eso los va a llevar a crear un sistema alternativo para que el desarrollo del SWAN, y también lo más grave, lo más curioso, van a crear su propio BIC, su propio sistema, ¿cómo se llama ese sistema virtual de monedas? ¿Cómo se les llama? Bitcoin. Su propio, algo así, pero criptomoneda, su criptomoneda. Una criptomoneda que pueda, porque el Bitcoin no estaban muy de acuerdo los chinos, no les pareció muy bien, y entonces si China crea su propio sistema de criptomoneda, eso va a ser también un golpe al dólar. ¿Y qué pasa con Rusia? Sí, le va a afectar. Mira que de un oligarca que tiene un barco de 10 mil millones de dólares, que llegó a pedir, por favor, Putin hace tiempo que los detuvo a los oligarcas. Pero ¿qué pasa? Rusia tiene una inmensa cantidad de oro de reserva, mayor parece ser que el sistema de Fort Worth de Estados Unidos. No, es una cosa extraordinaria que tiene de reservas en dólar. ¿Y qué pasa cuando hay crisis? Entonces ahí, si tienen moneda fuerte, moneda de dólar, de oro, entonces lo que tú decías, que puede afectar, sí, pero yo creo que Putin tenía muchas cartas sobre la mesa que calculó, yo creo que no va a ser así tan fácil de golpear la economía rusa, sí, puede ser que sí, pero también puede surgir alternativas. Ya la buena es que ya se unió Rusia, China con Rusia, una buena noticia. ¿Cuánto afectó la caída de la URSS, del socialismo, cuando estaban peleados China y la URSS? ¿Hasta qué punto fue un factor importante la caída del sistema? Porque China estaba peleado ¿estaba peleado? No vamos aquí en aspectos históricos, algún día sería bueno entrar a esta situación, pero estamos peleados. Mao incluso hizo alianza con Estados Unidos, cuando invitó a Nixon. ¿Por qué? Porque estaba peleado con la URSS. Todo eso afectó muchísimo eso al socialismo. Aparentemente no, pero sí, claro que afectó. Y ahora ya están, bueno, no es socialismo, es capitalismo seguramente, de Estado, lo que ustedes quieran, pero lo importante es que va a surgir una situación ya no de unipolaridad, sino de bipolaridad, cosa que es importante. Y otros dicen, entre ellos Jalife, que tripolaridad, porque la India también ya está entrando a este problema. La India también tiene su moneda que quiere salir de la órbita del dólar. Entonces también a Biden, si se sigue pasando de listo, el dólar si pierde el control de toda esa zona, porque el dólar sigue siendo la moneda, nos guste o no nos guste, que sigue respaldando las operaciones internacionales, que va a provocar una crisis también. Mira, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Están comprando ya gasolina aquí en México. Están viniendo de la frontera. ¿Cuánto cuesta allá? La gasolina ya aumentó, más de 30 pesos el equivalente. 37. Aquí en México, por cierto, felicitamos, a nombre de Voz y Contexto, a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber
por haber clausurado a la gasolinera, una de Shell, que estaban vendiendo a 30 pesos la gasolina. La clausuró el gobierno del Distrito Federal perfectamente bien, porque, como lo aseguró Obrador, no, pese a toda esta situación internacional, México todavía puede mantener el precio, 22, 23 o 24, no me acuerdo. Pero es importante que México mantenga una postura firme. Así como fue firme respecto al Parlamento Europeo, también, señores, espérense. Espérense, todavía no hay esto. ¿Y qué va a pasar cuando ya tengamos nuestra propia refinadora? ¿Cómo se les llama? Para refinar. Dos Bocas. Dos Bocas, ya no vamos a depender de la gasolina. Ahorita nos afecta eso. Pero cuando una vez que tengamos Dos Bocas, puede bajar también, pero todavía falta, ¿no? Entonces toda la situación internacional es muy compleja, económicamente no está fácil, como dicen los medios. Pobre Putin, ya lo dan por... No, todos los medios internacionales. Pobre Putin, está hundido, está complejo el tablero, ¿no? Gracias, maestro. Siempre es importante escucharlo. Maestro Indalecio, su participación. Sí, primero voy a rescatar el concepto de borregos con relación al Parlamento Europeo, pero lo voy a sacar del contexto de López Obrador. Es decir, realmente si observamos lo que está sucediendo, es decir, a partir de la guerra Ucrania-Rusia, pues el Parlamento Europeo, antes de que estuviera fuertemente consolidado, se muestra cómo es arrastrado por los Estados Unidos, por los intereses de los Estados Unidos. O sea, está muy clarito. Yo por eso retomo el concepto de borregos, porque de manera crítica, ¿sí?, se han incorporado a esta política norteamericana, del gobierno norteamericano y de los intereses del gobierno norteamericano, no del pueblo norteamericano. Tampoco queremos, hay que hacer la diferencia del Parlamento Europeo con relación a los pueblos, a los españoles, franceses, italianos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchos ciudadanos europeos que están en desacuerdo con esas políticas que solo avala el Parlamento Europeo. Es decir, digamos, ya el maestro Sotelo, incluso hay que hacerlo por escrito, hay que recomendarle a nuestro director que haga un oficio dirigido al Parlamento Europeo, porque estos temas que estamos planteando los deberían de estar discutiendo. Incluso son los principalmente afectados. Es decir, Europa está siendo fuerte, los ciudadanos, por desgracia, europeos, están siendo fuertemente dañados. O sea, se lo están trayendo por, digamos, sin querer, o sea, o queriendo, digamos, o por las políticas que están implementando, son los más perjudicados. Entonces creo que es muy importante ver el papel, es decir, porque a mí me gustaría que tuviera un papel distinto en términos del el beneficio de sus ciudadanos, pero parece que no. Es decir, se alinearon con la política completamente americana, es decir, desde Estados Unidos, donde no les afecta como a los europeos, sí les afecta a los norteamericanos, pero les afecta más de manera directa a todos los europeos. Digamos, eso es una cuestión. La otra es que efectivamente deberían estar discutiendo que el mundo está cambiando, es decir, hay una recomposición del capital, ya lo comentábamos hace algunos días, y efectivamente sale China, están los Estados Unidos, está China, Rusia, la India. Entonces hay una recomposición que ya no está el Parlamento Europeo como para pensar que los rusos son igual a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es decir, eso ya se acabó. Y entonces toman posiciones, es decir, como si Rusia fuera igual a el socialismo, el comunismo, cosas completamente
desquiciadas. Para terminar, a mí, desde mi punto de vista, esto muestra, o yo deduzco, que hay una fuerte influencia política de los ultraconservadores, para decirlo bonito, en el Parlamento Europeo. Y obviamente en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en fin, todos los que forman parte de este Parlamento, hay un fuerte olor a ultraderecha, es decir, fuertemente ultraderecha, que creo que deberían de estar preocupados de que avance ese pensamiento en toda Europa. Creo que no solamente es neoliberalismo, sino es el neofascismo el que está resucitando toda esta situación en el mundo. Maestro Guadalupe. Creo que coincido plenamente en esta visión que están planteando los compañeros sobre el papel de la derecha en Europa. Y diríamos así, un poco en esta idea que recogemos de un gran visionario que decía: un fantasma recorre Europa, el fantasma de la ultraderecha. Pero ya no se volvió un fantasma porque finalmente es una realidad. Y cuando el maestro Indalecio lo apunta muy bien en esta política guerrerista que hoy tiene Europa hacia el conflicto de Ucrania, digo, a ver qué dicen o qué han dicho hoy del discurso guerrerista que planteó Biden, de que estamos en los umbrales de una tercera guerra mundial. Y creo que sí estamos, hace como 15 días planteábamos que eso no era posible, pero con ese discurso, con esa narrativa, creo que efectivamente vemos una visión guerrerista que incluso se ha denunciado que ha sido una guerra económica contra Rusia, pero que efectivamente con esta idea de aprobar por medio de Biden a los mercenarios, de seguir dando armas, ¿qué dice el Parlamento Europeo sobre dar armas a Ucrania para echarle más gasolina al fuego? Esa es una actitud intervencionista. Y lo que vemos también, y lo vuelvo a reiterar, es esta visión eurocentrista que tienen sobre que los países desarrollados son el punto de referencia para entender los problemas económicos y sociales que hay en América Latina. Desconocen esa realidad. Y históricamente y políticamente, y además, no ha habido un compromiso real del Parlamento Europeo hacia los países subdesarrollados, africanos, asiáticos y América Latina. Siempre han visto a los países atrasados o dependentistas o subdesarrollados como la forma de cómo implementar políticas que aumenten su capacidad económica, y no han aportado nada para sacarlos de su atraso económico. Y cuando vemos hoy esta emigración que hay de África hacia Europa, se olvidan que ellos han sido los grandes beneficiarios de ese gran desarrollo económico que han tenido en este momento y que finalmente hoy también están en crisis. Entonces ahí tenemos un punto muy interesante. Y luego el otro es que no se dice que en Europa hay una gran efervescencia de los movimientos sociales en contra de la guerra. Y esto va en contra también de las élites como el Parlamento Europeo, como la propia OTAN, que hoy pareciera ser que están a favor de que Ucrania sea un polvorín, lejos de asumir una actitud de mediación y de que termine la guerra. Por otro lado, también quisiera decir que finalmente el Estado mexicano tiene todas las atribuciones jurídicas y constitucionales para reivindicar la soberanía en su política exterior, y me parece que la actitud del presidente López Obrador ha sido la más correcta para evitar ese intervencionismo, y además de que desconocen históricamente qué ha pasado políticamente y también en términos de la violencia en nuestro país, que ha sido una violencia estructural y que este gobierno ha tratado de enfrentar. Gracias. Maestros, para concluir, tenemos 3 minutos. A ver.
Bueno, si no quieren, yo voy a decidir. Maestro Indalecio. No, pero, digamos que... Es importante el tema y creo que después hay que desarrollarlo más porque se van dando más elementos con relación a Europa. Realmente hay una situación complicada en Europa, o sea, en todo el mundo. O sea, no es Ucrania, o sea, Ucrania y Rusia es una zona, pero a todos los ciudadanos europeos los está afectando de manera muy fuerte. La irresponsabilidad de los parlamentarios europeos y además de cada uno de los congresos de estos países, por efectivamente seguir como borregos una política dictada por el imperio norteamericano, digamos, por el control, el que está atrás y manejando todos los hilos son los Estados Unidos. Y atrás de Estados Unidos, por desgracia, ahí coinciden republicanos y demócratas, y atrás de todos ellos está la industria bélica, ¿no? Que es bastante grave. Ahí está el problema de la industria bélica. Maestro Sotelo. Sí, seguramente. Ahí el complejo militar industrial que decía que lo denunció el propio Eisenhower, el héroe de la Segunda Guerra Mundial y el héroe presidente de Estados Unidos denunció el complejo militar industrial. Y bueno, están viendo con apetito, ahí sí coincido con el maestro Guadalupe, la venta de armas y de ¿cómo se llama? De envío de estas personas mercenarios. Ahí sí, porque no, los europeos no están muy contentos, están como sándwich, pues no, porque ellos están en el mero. ¿Cuánto tiempo han estado temblando con el problema de la Guerra Fría, con la URSS y Estados Unidos? No, pero ahora la situación puede volver, aunque aseguran expertos como ¿cómo se llama? Como nuestro amigo Jalife, que el asunto va a ser más complejo, la cuestión nuclear es tan delicada que no es fácil. Por eso era importante que hubiera equilibrio nuclear. ¿Cuántas ojivas tiene Estados Unidos? 5.300. ¿Cuántas ojivas tiene la URSS? 6.000. Pero no trata de eso. Tiene más ojivas el sistema, los aliados de Putin. Y en ese aspecto Estados Unidos y depende de dónde las tienes colocadas. Y los europeos están aterrados. Por eso es importante que los europeos también se deslinden que busquen una política independiente, cosa que está haciendo Macron, el presidente de Francia, siguiendo un poco la tradición de Charles de Gaulle. Yo creo que va a haber, dentro de una semana estoy seguro que va a haber matices en el aparente entreguismo a Estados Unidos. Estoy seguro que lo que dice, me encantó la palabra que usa Jalife, geofinanzas. El asunto, se habla de geopolítica. La revista The Economist habla de geoeconomía, pero ahora agregó otro aspecto, el brillantísimo Jalife, geofinanzas. Dice Jalife con toda la modestia del mundo, estoy seguro que no hay. Puede ser que haya 4 o 5 expertos en las finanzas, pero yo creo que no, solamente yo. Qué modestia. Maestro Guadalupe. Sí, yo nada más para remarcar este discurso, esta narrativa de que hace López Obrador, cuando dice que el Parlamento Europeo nos ve como colonia. Y creo que en ese sentido se olvidaron que este país tiene un proceso histórico, tiene una lucha y que nos ha costado mucho ser un país soberano. Gracias. Esto nos da la oportunidad de indicar. Indudablemente, la guerra más económica para los Estados Unidos es tenerla lejos de casa. Ese es uno de los puntos. ¿Cuánto le cuesta mantener un militar fuera de casa y cuánto le cuesta darle armas a los que habitan ese lugar para que se la partan y ver qué gana? Y aquí el otro observador gigante, indudablemente, es China. Y el otro que parecía que no estaba, es la India. Y nos están dando sorpresas, porque también Corea ya dijo juego. Y entonces están muy pendientes de esta situación. Lo que ocurre en Europa son problemas tan gigantes, violación de derechos humanos,
violación al derecho de la comunicación, armas biológicas que están latentes y el problema más grande, el desplazamiento, los migrantes de un lugar hacia otro, del mundo arábigo están llegando también a Europa y va a estar esto que truena, no les va a alcanzar para un restablecimiento porque son 40 millones los que hay que mover. ¿Y cómo vas a restablecer? Porque no hay alimento, no hay nada de esto. El otro asunto de la criptomoneda, ¿hasta dónde va a afectar a México y en qué formas? El solo hecho de que Rusia tenga el segundo lugar en oro en todo el mundo es gigante. El solo hecho de que el deudor más grande del mundo es Estados Unidos y le debe a China, también llama la atención. Y entonces todo esto es para un análisis más profundo. La carta que ha emitido el presidente de la República en relación a la soberanía nacional, a la libertad, a la defensa de nuestra patria, es más que lógica. Somos una nación, tenemos libertad y deben respetarnos como nación. No somos una colonia, ni somos el patio trasero de los Estados Unidos, y México prefiere el diálogo y no la guerra, prefiere la autonomía de los pueblos y no la violencia, prefiere no convertirse en una Siria, ni en Afganistán, ni ser víctima como Palestina o como Irán. Estamos en defensa de la soberanía de nuestra nación, ya sea por la vía blanda, como le quieren llamar, a través de los comunicados de estos fascistas o de estos mercenarios periodistas. Estamos pendientes, muchas gracias. Voces y Contextos los saluda, denos un like, estamos todas las voces. México ante el Parlamento Europeo. Gracias, maestros. Saludos a Delfino, que no se preocupe, si no puede venir.